¿Cómo están? Pues vamos a continuar en español. Y feliz Día del Padre a los papás, biológicos o espirituales. Feliz día. Ahora en la semana estaba pensando con qué podría comparar los diferentes frutos del Espíritu o con qué fruta podría compararlos. ¿A qué se les ocurre comparar, por ejemplo, la fidelidad? ¿A una manzana? ¿A una pera? ¿A un mango? ¿A un mango petacón? ¿O a un mango manila? ¿O un mango criollo, como le llaman? ¿O a qué fruta compararían el temor de Dios, por ejemplo? Es interesante, ¿no creen? Pensar en esa... No estaba como tratando de adivinar ni de inventar ninguna cosa, nada más pensé, ¿a qué podría compararse esta fruta? La única fruta, el único fruto del Espíritu que fue como que automático pensar fue el gozo. Automáticamente lo comparé con una piña, pero sin pensarlo, o sea, fue así, automático. Pero ¿a qué fruto compararían la humildad, por ejemplo? ¿O la bondad? De repente yo pensaba en la bondad, compararla con las uvas. Pero no sé. ¿O la amabilidad? ¿Cuál es una fruta amable? Estaba pensando en eso también. Porque hay otras frutas que son un poquito más como agresivas, por así decirlo, en el sentido de que son más fuertes o más ácidas o qué sé yo, pero en fin. Hasta hoy he compartido sobre fidelidad, temor de Dios, bondad, humildad, gozo. Y la semana pasada compartí sobre amabilidad. La palabra griega para amabilidad significa bondad moral, integridad, benignidad. Pero tiene un sentido muy interesante que tiene que ver con la cualidad o la disposición para ser de utilidad hacia los demás. Amabilidad es el acto o comportamiento en el cual nos mostramos corteses y afectuosos hacia los demás y se basa en el respeto, afecto y benevolencia. La amabilidad es similar a la bondad, con la diferencia de que la amabilidad es la actitud del corazón de las buenas obras y la amabilidad, la amabilidad es el corazón detrás de las buenas obras, pero la bondad son las buenas obras en sí. Lo opuesto a la amabilidad son ira, amargura, egoísmo y orgullo. Vamos a leer en Gálatas capítulo 5, dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. El fruto del amor es el primero en la lista que encontramos en Gálatas. Amor es benevolencia. De la palabra griega implica benevolencia y buena voluntad hacia los demás, que es producida por el Espíritu Santo.
Es un cariño deliberado y un respeto amistoso hacia Dios y el prójimo que se demuestra con actos útiles de sacrificio y bondad. Lo opuesto al amor es el enojo, impaciencia, amargura y envidia. Algo que me llama mucho la atención es que cuando se trata de amor al prójimo y se utiliza la palabra griega que les acabo de describir, generalmente es puesta en el contexto de la fe, de nuestra fe, no en el contexto de una religión, sino en el contexto de nuestra fe y en el contexto de nuestro amor hacia Dios. Y esta palabra amor, es la misma que encontramos en la Biblia cuando se refiere al amor del Padre hacia nosotros, el amor de nosotros hacia el prójimo, el amor del Padre hacia Jesús y el amor de Jesús hacia el Padre. Es exactamente la misma palabra griega. Mateo capítulo 5, vamos a leer. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a quienes los maldicen, hagan bien a quienes los odian y oren por quienes los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Debo de admitirles personalmente que este es uno de los pasajes más desafiantes que yo encuentro en el Nuevo Testamento. Al decir esto, no estoy diciendo que estoy lleno de odio hacia las otras personas, ni mucho menos. Pero dentro de lo fascinantes que son las palabras y el mensaje de Jesús, yo me encuentro a mí mismo con un desafío enorme, un desafío gigantesco para reemplazar mis sentimientos egoístas, sentimientos que hasta cierto punto son completamente humanamente normales, por así decirlo. Me veo desafiado a amar en lugar de odiar, me veo desafiado a bendecir en lugar de maldecir, me veo desafiado a hacer el bien en lugar de odiar y de orar por personas por las cuales en repetidas ocasiones me he sentido ofendido, atacado, herido, agredido, etc. Pero leo los versículos, veo la enseñanza de Jesús y me desarma por completo. ¿Por qué me desarma? Porque Él nos da su ejemplo a seguir. Él nos mostró con su propia vida cómo hacerlo. No son palabras vanas, por así decirlo, no son solamente palabras vacías, sino que son palabras que Jesús respaldó con su mismo ejemplo. Y Él nos llama a hacerlo así como Él lo hizo. Vamos a leer en Mateo capítulo 22, Mateo 22, 37. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Esta palabra ama al Señor es casi exactamente igual a la misma que hemos visto en los pasajes anteriores de Gálatas y en Mateo capítulo 5. La diferencia es que esta palabra aquí incluye la idea de ser admiradores de Dios, de deleitarlo, de agasajarlo, de darle valor por encima de lo demás y de los demás, de darle preferencia, de darle prioridad. Pero la parte más interesante aquí es que es la misma palabra que Jesús utiliza para decirnos que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En otras palabras, Jesús nos llama a expresarle nuestro amor a Dios por medio de amar al prójimo. Jesús nos llama no a adorar a ningún humano, por supuesto que no, pero sí a darle preferencia y a darle valor especial y deleitar en el sentido de que busquemos el bien de nuestro prójimo. Cuando dice que amemos a Dios con todo el corazón, la palabra corazón, la palabra griega para corazón implica literalmente toda nuestra vida física o nuestra vida espiritual. La palabra alma literalmente lo traduce como aliento o aliento de vida. Y la palabra mente significa la facultad o la capacidad para entender, razonar, sentir o desear. En otras palabras, Jesús está diciendo algo más o menos así cuando dice que amemos al Señor. Ama al Señor tu Dios con toda tu vida física o espiritual y con todo tu aliento y con toda tu facultad de entender, razonar, sentir y desear. Así necesitamos amar a Dios. Y luego dice, usando la misma palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y me doy cuenta que muchas veces nosotros batallamos para amarnos a nosotros mismos. Así que hay que trabajar en eso también. Romanos capítulo 12, versículo 9. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. En estos dos versículos dice, el amor debe ser sincero. Y luego adelante, ámense es una palabra distinta. Y luego, con amor es una palabra distinta. Cada vez usa una palabra distinta, una palabra griega distinta. La primera palabra, el amor debe ser sincero, es la misma palabra que hemos estado viendo hasta ahorita. Pero nos dice que amemos dándole preferencia o buscando el bienestar y dándole un valor especial a nuestro prójimo. Pero luego dice que amemos con sinceridad. Como humanos, nosotros tenemos la capacidad de pretender algo que no es. ¿Cierto? ¿Cómo estás? Bien. Y por dentro, todo lo contrario. ¿Verdad? Tenemos la capacidad de saludar a la gente con una gran sonrisa, aunque el corazón duela. Así somos los humanos. ¿Por qué? Bueno, pues es que, ¿cómo vamos a anunciarle a todo el mundo cómo nos sentimos? ¿Verdad? Es normal, o sea, hasta cierto punto es normal. Sin embargo, a veces el hecho de pretender lo llevamos a otras partes en donde no debemos tenerlo. Por ejemplo, aquí. El amor debe ser sincero. La palabra sincero significa sin máscara, sin disfraz,
¿Se han disfrazado de algo alguna vez? Ya pasaron esos tiempos de los disfraces, a lo mejor, tal vez no. Hace tiempo, Leti y yo tuvimos la oportunidad de viajar y un día tuve que salir, estábamos sin transporte, tuve que salir, caminar como unos 2 o 3 kilómetros, pero en temperaturas muy diferentes a las de aquí. Aquí ya saben, la temperatura más baja en el invierno, en el día, pues no sé, unos 26. Y allá estábamos a 4 o 6 grados, entonces había nieve, apenas había caído nieve, así que salí disfrazado. Salí con no sé cuántas piezas de ropa encima de mí, guantes, bufanda, sombrero y una sombrilla porque estaba lloviendo. Ya saben cómo se siente la lluvia cuando está el tiempo así, ¿no? Salí disfrazado, sentía yo que iba totalmente disfrazado, porque eso no es lo común, a lo que estaba acostumbrado. Pablo dice que el amor debe de ser sin máscara, sin disfraz, sin pretensiones, que no sea de dientes para afuera. Luego en el versículo 10, donde dice, ámense con amor fraternal, la palabra amor significa precisamente eso, amor fraternal, amar a los demás como nos amamos entre hermanos o como el amor que tenemos entre familia. Sin embargo, tiene una implicación muy interesante porque la implicación dice que estemos propensos a amar. Hace 7 años, por este tiempo, recibí una llamada de teléfono de un amigo. Estábamos platicando de generalidades, por así decirlo. Y de la nada, este hombre me dijo, ¿y qué si te digo que de aquí a 1 año vas a ser abuelo? Y yo le dije, hazme la buena, lo que más deseo, ser abuelo. Y luego cambió el tono de la voz y me dijo, estoy hablando en serio. Te estoy profetizando que de aquí a 1 año vas a ser abuelo. Hace una semana mi nieto cumplió 6 años. 3 años después, 2 años y medio después, estábamos Leti y yo ansiosos por otro nieto. Pero había algunos detalles de los que ni siquiera estábamos conscientes nosotros. Un día, va a ser 3 años, por el mes de septiembre, mi hija y yo estábamos platicando y una plática de esas pláticas que duelen. Y cuando estábamos platicando, al final de esa plática, yo sentí que Dios dijo, ya. Yo dije, ¿qué? El año que entra vas a ser abuelo otra vez. Y dijo, de una niña. Así sentí yo. Como 3 meses después, o 2 y medio. Otra vez, sin que Leti y yo nos diéramos cuenta, ahí se estaba maquinando algo. A principios de diciembre, de repente, yo estaba trabajando, algunos de ustedes tal vez no lo saben, yo trabajo haciendo llamadas por teléfono, no es como marketing ni nada de eso, sino para una compañía de reclutamiento de personal. Estaba trabajando y estaba recibiendo una llamada de mi hijo y yo estaba trabajando, estaba haciendo una entrevista telefónica, entonces no podía tomar su llamada. Él me llamó como 5 o 6 veces y yo no podía interrumpir mi entrevista. De repente Leti abre mi oficina, que es la primera vez en toda mi vida que he tenido una oficina, por cierto. Porque mi oficina actual es el cuarto de los trochiles, por eso lo digo. Abre mi oficina
Y me dice, Luis te está hablando. Y estoy ocupado. Le dije, tú habla con él. Y ya hablaron entre ellos y tal. Termina mi llamada. Salgo de mi oficina y le digo, ¿qué pasa? Dice, tenemos que ir al hospital. ¿Por qué? Anael tiene amenaza de aborto. Y yo, pues ya saben, todo lo que ocurre, todos los sentimientos y todo eso. Y la sorpresa más grande es que nosotros no sabíamos que estaba embarazada. Iba a ser el regalo de Navidad la noticia. ¿A qué voy con todo esto? Cuando mi amigo me dijo, de aquí a un año vas a ser abuelo, cuando yo sentí que Dios me dijo, de aquí a un año vas a ser abuelo otra vez, yo ya amaba a esos niños. Mucho más de lo que puedo describirlo. O de lo que jamás podré explicarlo. Cuando Pablo nos dice que amemos a los demás con amor fraternal, lo está diciendo así. Que estemos predispuestos para amar, que ya estemos listos para hacerlo. Yo no sé si a ustedes les pasa, a veces ver a una persona automáticamente a mí me dice, esa persona a mí no me va a caer bien. ¿Les pasa? Sin hablar, o a veces alguien que, escuchamos que alguien menciona, a veces el tono de la voz, ya nos molestó la persona, aunque no la conozcamos. Entonces el llamado de Dios por medio de Pablo aquí es, ámense fraternalmente, y a los que no los conocen, a los que todavía ustedes no conocen, estén predispuestos para que cuando los conozcan, pues ya los amen. ¿Qué es lo que nos pasa? Por eso les comenté toda esa historia de mis nietos, porque ya desde antes los amaba tanto. Y así somos llamados a amar. La tercera palabra que Pablo utiliza cuando habla de amar, y cuando dice la clase de amor, que dice amor fraternal, significa o implica cuidar, proteger, apreciar, tener como algo querido y valorado. A eso se refiere la tercera palabra. Entonces, si me permiten parafrasear un poquito los versículos que acabamos de leer, se los voy a parafrasear de esta forma. Amemos dando preferencia y buscando el bienestar de los demás sin pretensiones ni máscaras. Aborrezcan el mal y aférrense al bien. Estén dispuestos y propensos a amar de forma habitual con amor fraternal, amor de familia, con esa clase de amor que valora, cuida, aprecia y protege, respetándose y honrándose mutuamente. Ese es como el paráfrasis de lo que leímos anteriormente. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 12 dice: que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Que Él, como resultado, fortalezca su corazón para que esté sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios nuestro Padre, cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo. Amén. Hay una canción que yo recuerdo haber escuchado de niño. En inglés dice algo así como Love Hurts, o el amor duele, ¿verdad? Yo pensaba, o mi primera tendencia es creer que fue de los 60, pero a mí se me hace que es todavía mucho más antigua de los 60, no sé de cuándo. Pero el amor duele no porque sea malo amar, ni mucho menos, por supuesto que no. Pero principalmente el amor duele porque al amar a alguien nosotros nos hacemos vulnerables. Somos propensos a que las fallas de esa persona
que amamos nos duelan aún más. Y no solo eso, sino que el amor nos causa a sufrir con el que sufre, a llorar con el que llora y a padecer sus padecimientos. Así que es verdad, el amor duele. El amor duele. En este pasaje que acabamos de leer, Pablo ora y pide a Dios que haga que la iglesia en Tesalónica crezca y sobreabunde en el amor entre ellos como iglesia y el amor hacia la gente a su alrededor. Pero que también crezcan en amarlos de una forma igual a la que el apóstol y otros servidores de Dios les aman a ellos. Siendo realistas, nunca terminaremos de crecer en amar a la gente a nuestro alrededor. Siempre seguiremos teniendo retos, siempre seguirán surgiendo cosas o problemas o nuevos desafíos. Por eso Pablo, cuando hace esta oración por la iglesia en Tesalónica, él es como que estuviera diciendo que puedan seguir creciendo en amor hacia los demás, de manera que ninguna cosa o acontecimiento les pueda rebasar o privar de ser la expresión del amor de Dios hacia el mundo. Pero luego dice, como parte de su oración, que Dios, como resultado de que nosotros crezcamos en amor, dice que Dios les fortalezca el corazón. Al recibir la fortaleza de Dios en nuestro corazón, esto nos permite obedecer el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Un último versículo, 1 de Juan capítulo 4, versículo 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y es esta la frase que quiero enfocar. Dios es amor. Dios vive en nosotros. Dios nos faculta, nos da el poder para amarlo a Él y para amar a nuestro prójimo. Dios no dice algo así como que ama a tu prójimo. Haz lo mejor que puedas hacer, pero ama a tu prójimo. Dios no hace eso solamente. Dios dice, ama a tu prójimo. Aquí estoy para ayudarte. Yo soy la respuesta. Búscame, encuentra en mí todo lo que necesitas para obedecer mis mandamientos. Es otra manera en la que tenemos una invitación permanente para venir al trono de Dios y pedirle ayuda para enfrentar los desafíos que enfrentamos todos los días, para encontrar su bendición, para beber de su bondad de forma permanente y poder, como decía hace un momento, ser la expresión del amor de Dios para la humanidad. Amor es benevolencia y buena voluntad hacia los demás, que es producida por el Espíritu Santo. Amor es un cariño deliberado y un respeto amistoso hacia Dios y el prójimo, que se muestra en actos útiles de sacrificio y bondad. Contrario al amor es enojo, impaciencia, amargura y envidia. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por este amor precioso que has derramado sobre nuestra vida y que nos llamas a practicar y a amar a nuestro prójimo también. Gracias, Señor, porque nos equipas para obedecer tus mandamientos, nos capacitas, nos facultas y empoderas para que podamos hacer lo que tú nos llamas a hacer y que podamos ser la expresión de amor del Padre hacia el mundo. Ponemos nuestras vidas en tus manos, pedimos tu bendición, tu ayuda, tu sustento, tu fortaleza. Todos enfrentamos desafíos de manera cotidiana y te pedimos tu ayuda para que
veamos tu victoria en nuestra vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.